No revelaré mi identidad. Solo mencionaré que soy de Monterrey y tengo 40 años. Quiero compartir con ustedes algunas experiencias que tuve hace un año. Esto sucedió en mi trabajo. Por cuestiones de integridad personal, prefiero mantener en reserva mi identidad. Quiero explicarles un poco de cómo fue mi vida, para que comprendan por qué decidí hacerles brujería a mis compañeros de trabajo. De pequeño, nací en una familia humilde. Mi padre era albañil y mi madre trabajaba como ama de casa. Con sus ingresos nos mantenían a 5 hermanos. Fueron tiempos difíciles, pero siempre salimos adelante. Por ser el hermano menor, fui el que tuvo la mejor oportunidad de estudiar, ya que mis hermanos mayores pudieron independizarse. Me dediqué con sangre y sudor a sacar las mejores notas. Cuando yo tenía 18 años, mis padres ya estaban mayores y no podían trabajar tanto como antes. Pero mi hermano mayor, que tenía en ese momento 29 años, me apoyó con todo lo que él pudo, de tal manera que pude cursar la universidad desde los 18 años, de manera ininterrumpida, sin preocuparme por tener que trabajar, y así logré recibirme de contador. Luego de recibirme, pude obtener empleos decentes. Al principio no ganaba más que mi padre o mi hermano. Ambos eran albañiles. Ciertamente, luego de que uno se recibe tiene que pagar mucho derecho de piso y además de seguir preparándose. Al menos trabajaba en lo que me gustaba y poco a poco, mientras mi experiencia mejoraba, pude aspirar a mejores empleos. En cuanto entré a la empresa en la que estoy ahora, pude retribuirle a mi familia todo el apoyo que me dieron, aunque había cosas que me molestaban. Como bien les dije, tuve un pasado duro. Llegar a donde estoy fue un gran sacrificio, pero a mi alrededor no me sentía a gusto con el ambiente laboral. Ocupaba un cargo como supervisor de sector. Era encargado de 20 personas bajo mi supervisión. Los demás cargos de mi nivel y quienes tenían más jerarquía que yo eran por acomodo. Digamos que todo mi estudio y preparación y mis años de trabajo no fueron suficientes para equipararme con un montón de ignorantes que tenía a mi lado. Recuerdo a una chica muy hermosa y elegante. Esa mujer tan solo tenía 24 años. Ella era la jefa de marketing. Se creía que su puesto fue dado por favores al dueño. Era su primer trabajo y ni siquiera terminó la carrera. El caso de esta chica era el más evidente de todos. Mi gerente general era un licenciado en Ciencias de Comunicación, recién egresado, que realmente no sabía ni hablar con la gente. Tenía muchos problemas para expresarse, incluso en la forma de redactar sus correos electrónicos. El dueño de la empresa era alguien adinerado que venía varias veces al mes a ver cómo estaba todo. Aunque la empresa la manejaba el director general, alguien que se suponía era un abogado, pero su título siempre estuvo en duda. Por poner otro ejemplo, el gerente de comercio era nutricionista, mientras que el jefe de sistemas era tan solo alguien que estudió programación 10 años atrás y no había finalizado la carrera. Imagino que muchos de ustedes habrán recorrido algún caso similar.
Lo mío era algo frustrante. A pesar de ser contador público, hablar inglés y tener cursos en computación, tenía apenas un cargo de supervisor, lo que me hacía daño en mi autoestima en el día a día. A veces, no tenía ni ganas de ir a trabajar. Me levantaba de mal humor. Incluso en ocasiones ni siquiera quería afeitarme. Lo sentía tan injusto. Quizás alguno me catalogue de egocéntrico, pero tenía mucha más preparación y experiencia que cualquiera de mis supervisores, y nunca me tomaron en serio. La gota que rebasó el vaso fue el nombramiento de un gerente de operaciones. Él se convirtió en mi superior inmediato. Se trataba del hijo del dueño, un tonto que estaba estudiando abogacía y no sabía ni dónde estaba parado. No lo pensé 2 veces. Hablé con el gerente de recursos humanos para plantearle mi molestia. Le resalté mis estudios y mi experiencia laboral. Le pedí que me valorara, pero no me apoyó. Su respuesta fue que entendía mi malestar, pero se trataba de una cuestión de perfiles. Me fui irritando, más frustrado que nunca. A pesar de que toda mi vida debía estar luchando por salir del pozo, estaba por debajo de aquellos que veía, a que nacieron con cuchara de oro en la boca y tenerlo todo porque sí. Tras hablar con algunos de mis amigos, uno de ellos me recomendó hablar con una bruja, ya que por lo que entendía, de alguna manera algo bloqueaba mis caminos, y aunque tuviera las herramientas, todo me costaba el doble. Llegué a casa esa noche, un triste monoambiente. Podría pagarme algo mejor, pero necesitaba el dinero para apoyar a mis padres. Cada vez que tenía que pagar una cuenta, cada vez que veía lo pequeña que era mi casa, y cada vez que visitaba a mis padres y les llenaba la alacena, imaginaba lo que podría estar ganando si tuviera el puesto que verdaderamente merecía. Un sábado toqué a la puerta del hogar de la bruja, esa que me recomendaron. Una señora de unos 50 años me recibió. Usaba un colorido vestido, el cabello a lo gitano largo y enrulado, decorada con argollas, pulseras y varios collares. Me invitó a pasar. Su casa estaba cubierta de adornos, alfombras, cuadros, estatuillas y máscaras. Sentía que estaba en otro país. Me quedé perdido en la decoración, hasta que la señora me sacó del trance al hablarme. Me invitó a pasar a lo que sería su oficina. Tomé asiento y le conté todo lo que me estaba pasando. Mi vida giraba en mi entorno laboral. Eso soy. Alguien que quiere ganar bien y solo tiene esa meta. Todo lo que quería era un buen trabajo para vivir bien y ayudar a mi familia, algo que creía que era lo justo. La mujer me pidió mi mano derecha, leyó mi mano mientras negaba con la cabeza, me observó a los ojos de una manera que me incomodó. Parecía juzgarme. Ella me preguntó por qué los odiaba tanto y simplemente contesté, por todo lo que le dije antes. La señora explicó que podría ayudarme a abrir mis caminos, pero que debía hacerlo bien y enfrentar las consecuencias. La advertencia me dejó perplejo. Le pedí más explicaciones. Ella comentó algo del equilibrio y otras cosas. Le seré sincero, no entendí lo que dijo. Yo solo quería mejorar mi situación en el trabajo
así que no le presté atención a nada, y ese fue mi gran error. La señora me pidió el nombre y apellido de cada una de las personas que yo odiaba y que sentía que estaban en cargos que no les correspondía. Ella me dio tiras de papel. En cada uno de ellos anoté los nombres. Luego, los cubrió en un extraño aceite aromático. Tomó una vasija de barro con algo de carbón y los prendió en fuego. Con el humo del carbón, cubrió cada uno de los papeles. Luego los colocó en un paño rojo y me lo ofreció. No me animé a tomarlo. Observé a la señora con temor. Entre tartamudeos pregunté qué tenía que hacer. Ella se rió por lo bajo. Me hizo sentir tan novato en esos asuntos que no supe cómo responder. Le cuestioné por qué no lo hacía ella y me explicó que por una parte lo hacía ella y otra yo. Me dio las indicaciones de todo lo que tenía que hacer. Le pagué y me fui. Tenía aquel paño rojo con los nombres en una pequeña bolsa. Lo apretaba con fuerza. Temía que se me perdieran. Dudaba si estaba haciendo lo correcto, pero una parte de mí me decía que esto era justicia. Además, dejé en claro que no quería hacerle daño a nadie. Solo quería sacar de mi paso a quienes se ponían en mi camino para poder progresar. Al otro día, salí de mi trabajo. Compré los elementos que la señora me indicó. Llegué a casa y preparé todo en un pequeño rincón. Sobre una mesa prendí una vela blanca por cada uno de los nombres anotados. Con cada vela colocaba un poco de sebo sobre el papel y tenía que fijar la vela por encima de ese mismo papel sobre la mesa. Así lo hice con todos los nombres. En la última vela me costó dar en el blanco con el sebo derretido. Mis manos temblaban. No sabía si era culpa o miedo, quizá un poco de ambos. Se suponía que la brujería era para abrir caminos, pero estaba usando nombres de todos mis compañeros. En ese momento no lo quise ver. Me ganó la soberbia. Esa noche casi no pude dormir. Acababa de efectuar un trabajo de brujería con mis propias manos. Me sentía sucio, pero cada vez que pensaba en mis compañeros de trabajo, sentía que lo valía. Al levantarme en la mañana, me llevé una gran impresión. Las velas estaban consumidas a medias. Se habían apagado a medio camino, dejando una gran cantidad de sebo, incluso un poco, cayó fuera de la mesa. La vela que en peor condición estaba era la del dueño de la empresa. Tuve que irme a trabajar con los nervios de punta. Así estuve por una semana. No toqué más el trabajo. Tenía que repetir el proceso una vez al mes. Ir a ver a la bruja, darle los nombres para que repitiera lo que hizo delante de mí y volver a encender las velas de la misma forma. Comencé a sospechar que lo que estaba haciendo era una completa tontería y que esa bruja solo me sacaba dinero, hasta que comenzaron a pasar cosas. Aquella jefa de marketing, colocada de manera sospechosa por el dueño, comenzó a llegar tarde a diario, incluso horas. Luego de algunos días, todos nos enteramos del escándalo que ocasionó con el dueño de la empresa. Había salido de su oficina diciéndole todo tipo de groserías. Nadie supo qué había pasado. Se creía que era por las llegadas tarde,
aunque los rumores sobre los motivos de cómo ingresó a trabajar comenzaron a cobrar más fuerza. Tras aquello, el gerente de operaciones me llamó para hablar conmigo en su oficina. Sentí que me iba a reclamar algo. Ese llamado se me hacía extraño, a tal punto que supuse que él sabía que había puesto su nombre en alguna de las velas. Al ir y hablar con él, me dejó en claro la buena impresión que tenía de mí, sobre todo mi forma de ser, tan retraída y seria. Aunque todo fue un cebo para interrogarme, quería hablar solo para que le pasara el chisme de la jefa de marketing y que le dijera todo lo que sabía de ella. Seguramente quería averiguar si su padre le era infiel a su madre. No quise meterme en un problema familiar, menos quedar en evidencia con el dueño, pero tampoco quería pelearme con mi jefe directo. Simplemente le dije que en realidad no sabía nada, que sí había escuchado rumores que yo no quería repetir, pero no tenía prueba de nada. La conversación quedó allí. Mi jefe no se veía contento conmigo. Prácticamente me echó de la oficina. Sentía que la brujería que estaba efectuando se volvía en mi contra. 2 días después, recibí una llamada en mi teléfono de parte de Recursos Humanos. Tenía una reunión urgente con el dueño de la empresa. Pensé que todo se había acabado, pero no era así. El dueño me ofreció el cargo que tenía su hijo y no pude evitar sonreír, y hasta le pregunté por qué lo hacía. Lógicamente me sentía merecedor de ese puesto, pero se me hizo extraño. No me dio detalles, pero me dijo algo de que su hijo mezcló la familia con el trabajo y lo despidió, de cómo entre ellos hablaron de mí en una discusión y decidió darme el puesto. Salí feliz como nunca. La brujería había funcionado. Sé que dejé sin trabajo a 2 personas, porque la jefa de marketing también fue despedida, pero no me importó. Consideré lo que merecía. Me sentí tan contento que decidí comprar una botella de vino para festejar esa noche en mi casa. Llegué más contento que nunca. Llamé a mis padres dándoles la noticia. Coloqué la botella en la cocina y me aterré al ver la mesa donde había realizado el trabajo. Las velas y los nombres estaban desparramados por el suelo, como si alguien los hubiera arrojado. No sabía cómo reaccionar. Traté de llamar a la bruja, pero no me respondía a la llamada. Tomé un taxi y fui a su casa. Me recibió de mala manera, como si hubiera llegado en un mal momento. Hablé con ella sobre lo que encontré en la casa y me dijo que no me preocupara y que me retirara. Antes de irme le dije que ya me habían dado el ascenso y que no quería continuar más con esto, que quería terminar con ese trabajo. La mirada sombría de esa bruja me erizó la piel. Prácticamente me obligaba a continuar. Me dijo que si me atrevía a no seguir con ese ritual mes a mes, que lo iba a pagar caro. Regresé aterrado a casa. Me arrepentí de todo lo que había hecho. Tomé todas las velas, los nombres y otras cosas del trabajo de brujería y los coloqué en un bote de basura para prenderles fuego. Me puse a llorar de culpa, tiré todo a la basura y traté de continuar con mi vida. Durante los días siguientes,
Todo iba mal para las personas que había embrujado. El dueño se había enfermado de las piernas. Tenía serios problemas para caminar. El director tuvo un infarto en plena jornada laboral y se salvó por muy poco, mientras que el gerente de sistemas perdió 2 dedos en un accidente doméstico en su propio hogar. Cada día que pasaba la culpa me torturaba, en especial aquel miedo de la advertencia de la bruja. El tiempo siguió pasando. Aquellas víctimas de mi trabajo de brujería fueron pasando por más eventos, entre accidentes y enfermedades. Hasta era el comentario de la empresa. Se creía que había una maldición o algo por el estilo. Se cumplió el mes de la brujería. Yo decidí seguir con mi vida, como si nada hubiera pasado. La bruja me llamó por teléfono. Estaba furiosa conmigo. Me amenazó de que si no iba a verla para seguir con ese ritual, que ella misma haría algo en contra de mí y también de mi familia. Le corté el teléfono y la bloqueé. No quería saber nada más de ella, aunque sentí que su amenaza no respondía al odio, sino más bien al miedo. Consideré que ella sí era consciente de lo que podría pasarnos, porque era cómplice de esto. Cuando llego a casa, lo primero que hago es ir al baño. Al mirarme en el espejo, este se rompió frente a mis propios ojos. Pude percibir mi rostro pálido en la imagen quebrada. Salí de casa corriendo y me fui directo a una iglesia que estaba a unas cuadras. Me acerqué al padre, me confesé, di todo detalle de lo que había hecho y de todos mis pecados. El padre me recibió de muy buena manera, sin dejar de decirme lo mal que había obrado. El padre me dio la bendición y mi visión se puso negra. Desperté en el suelo de la iglesia, con el padre y algunas personas más conmigo. La imagen se movía. No tenía claro qué estaba pasando. El padre me explicó que me hizo un exorcismo. No quería ir a mi casa. Tenía miedo de estar solo, pero el padre me advirtió que tenía sí o sí que ir a mi casa y rezar algunos versículos específicos. Me dijo que sacó algún demonio de mí, pero que seguramente en mi casa tenía otros demonios inferiores bajo su mando. Le pregunté si podría dejar todo e irme, y me contestó que eso no servía, que me seguiría hasta donde yo fuera, ya que los invoqué por un favor. Y tal vez fue porque no seguí ese trabajo de brujería como correspondía. El padre me dejó en claro que el demonio quería mi cabeza. Le rogué que me ayudara, que tenía mucho miedo, y tras mi arrepentimiento él aceptó ayudarme a pesar de todo. Llegamos a casa y todo era un desastre. No tenía claro si el demonio lo había hecho o alguien más había ingresado a robar. Al entrar, el padre sacó su Biblia y comenzó a recitar los versículos de manera efusiva. El ambiente comenzó a sentirse pesado. La puerta del baño se azotaba una y otra vez, mientras las luces parpadeaban. El padre no se detenía mientras exorcizaba mi hogar. La televisión se encendió, luego se apagó. Comencé a llorar de los nervios. No sabía qué hacer. El padre comenzó a decir un nombre, que era el nombre del demonio. Según me explicó antes de llegar, los demonios pierden poder al ser nombrados. Todo se calmó y regresó a la normalidad.
Pero el padre seguía recitando esos versículos, a pesar de todo. Luego de unos minutos, se detuvo. Me desplomé sobre mi cama. No quería saber más nada. De todas maneras, el padre me advirtió que debía tener cuidado. Ahora debía ir a rezar cada domingo por las personas que dañé y para pedir por la mejoría de ellos. Hoy sigo en mi cargo. El dueño de la empresa se recuperó de esa enfermedad, la que tenía en sus piernas. Aunque de todos modos comencé a sufrir mi karma. Uno de mis riñones comenzó a fallar, además de que tengo principios de diabetes. Supongo que no puedo quejarme. Ahora cargo con el castigo por el pecado que cometí. Ese es el precio por hacerle daño a los demás. Les realicé brujería a mis compañeros de trabajo. Historia de terror escrita por Pablo Rojas, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las voces de lo desconocido. Te desea buenas noches.